Y la historia de Moisés comienza de una manera hermosa, porque la verdad que sus padres, que eran Jocabet y Amram, eran los dos de la misma tribu, ¿no? De la tribu de Leví. Y la verdad que esta es la primera enseñanza que le dimos a los jóvenes, pero no es solamente una enseñanza para los jóvenes, sino para todos nosotros, que habla del yugo igual o el yugo desigual, ¿no? Cuando hay un matrimonio y el sentir del hombre y la mujer son distintos y ambos van en distintas direcciones, eso es lo que se llama un yugo desigual. Y en ese proceso de ir en distintas direcciones hay un sufrimiento y hay un dolor, de alguna manera, para alinear la visión que quieren para criar a sus hijos. En el caso de esta pareja, tenían la misma visión, tenían la misma prioridad, y su prioridad era hacer la voluntad de Dios. Y una prioridad que para nosotros, los que somos padres, nos tocan sobre nuestros hijos, que es muy, pero muy importante, es enseñarle a nuestros hijos lo que es el temor a Dios, lo que es ese respeto reverente a Dios, que no va a hacer alejarnos del mal camino por, de alguna manera, devolverle al Señor cosas malas. Él ha hecho cosas buenas por nosotros. Entonces, esta pareja tenían la misma visión, tenían el mismo sentir, tenían el mismo caminar y así instruyeron a sus 3 hijos, ¿no? Y yo los quiero invitar al primer versículo, está en 2 de Corintios 6:14, súper fuerte, pero de alguna manera nos enseña lo que es el yugo igual y el yugo desigual. Y dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Entonces, acá claramente habla de una posición antagónica, una posición diametralmente opuesta. Y esto se lo enseñamos a los jóvenes, porque es cuando un joven de repente comienza a sentir el deseo en su corazón de poder escoger un hombre o una mujer para construir un futuro y una vida, que es una de las decisiones claramente más importantes tanto del hombre y la mujer, y hay que tomarlas con la seriedad. Lo más importante es que sea en un yugo igual. Y este yugo igual no solamente aplica a escoger una futura esposa o esposo. Este yugo igual o desigual aplica en nuestra vida cotidiana, ¿no? Aplica no solo en el matrimonio, aplica en tu interacción con el mundo, aplica en el colegio, donde te toca vivir, en la universidad, en el trabajo, en los lugares que tú frecuentas y con las personas que tú interactúas, ¿no? Las amistades que escoges, ¿no? Y yo quería contarles un poco porque muchas veces los varones tenemos por nuestro propio trabajo y por nuestro propio día a día situaciones que tenemos que compartir tiempo con el mundo, ¿no? Y a mí me pasa muchas veces, la verdad, que estoy entre conversaciones en mi trabajo y yo pienso, ¿qué hago acá? Yo no tengo nada en común con estas personas. Ellos piensan diametralmente opuesto a mí. Y tengo este malestar en esa situación. Eso es lo que el Señor quiere, que tú sientas la diferencia cuando estás expuesto en una situación en donde compartes con personas que son diferentes a ti. Porque ustedes son diferentes a ellos, eso está claro, ¿no? El Señor te tiene que dar ese discernimiento espiritual para tú saber que ahí, en ese lugar, en esa situación, en esa circunstancia,
tú eres un yugo desigual con esas personas. En esa amistad, llamemos, ¿no? Y esta es una gran enseñanza que no solamente aplica a los hombres, sino también a nosotros, adultos, más grandes y hasta mayores también, ¿no? ¿Con quién paras? ¿Con quién frecuentas? ¿En qué situaciones estás? ¿En tu trabajo? ¿En la vida cotidiana? ¿En la interacción? ¿Cuál es tu comportamiento con ellos? Y no exponerte, porque muchos dicen, sí, yo tengo una relación muy fuerte con Dios y yo puedo enfrentar esas situaciones en donde estoy con personas que claramente son distintas a mí y yo tengo la fortaleza. Y eso no es así. Eso no es lo que la palabra te enseña y se lo decíamos a los jóvenes. Lo que la palabra te enseña es que cuando estés en esas situaciones de exposición, huyas, salgas de ahí. El avisado ve el mal y se esconde y se aparta y sale. No dice, oye, quédate y enfréntalo. No dice eso. Eso es lo que el mundo te enseña, ¿no? Oye, tú eres fuerte, tú eres capaz y tú puedes enfrentar esas situaciones. La palabra, que es claramente mucho más sabia, nos enseña todo lo contrario. Nos dice, oye, no estés ahí, no estés en esa situación, no estés en esa circunstancia, no te expongas. Porque es una línea muy delgada entre que tú controlas y en algún momento dejas de controlar. Y te vas en picada, ¿no? Entonces, lo que primero que tenemos que preguntarnos es, oye, ¿con quién andamos? ¿Andamos con personas sabias? ¿Compartimos con personas sabias? El mundo tiene un refrán que hasta el mundo lo sabe, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? Muy conocido. Bueno, también la palabra nos enseña eso. Entonces, esa es una primera enseñanza que la historia de Moisés nos deja de repente antes de nacer o cuando ya nació en sus primeros años. La segunda enseñanza que Moisés nos deja es que él escogió. Él tuvo un momento en su vida que pudo escoger en todo lo que Egipto le había dado. Ustedes conocen la historia de Moisés. Moisés nace, había un decreto donde el gobierno había dicho que tenían que matar a los hijos hombres porque no querían que se reproduzcan, y me imagino que el temor era que su ejército no se incrementase, entonces evidentemente escogió acabar con los hombres, porque los hombres son los que constituyen un ejército, y esa era la medida, llamemos, del gobierno, del liderazgo de Egipto. Y su mamá y su papá decidieron ocultarlo 3 meses y de ahí lo dejaron en una arquilla por el río, y la hermana fue al costado chequeando a su hermano y llegó a las manos de la hija del faraón. El faraón, para que tengan una idea, era una de las personas más poderosas de ese entonces, ¿no? Tenía un reino muy poderoso. Y cayó en las manos de la hija del faraón. La hija del faraón, su hermana le dice, oye, yo tengo una persona que la puede criar. Dicen coincidentemente no, en el Señor no hay coincidencias. Le regresan a su madre para que su madre los críe los primeros meses y de ahí su madre se lo devuelve a la hija del faraón, ¿correcto? Y él es criado en esta opulencia, ¿no? En esta opulencia, en este reino muy, muy, muy poderoso en lo natural, ¿no? Y llega un punto donde él tiene que escoger, seguir con todas estas riquezas, comodidades, poder, enseñanzas, todo lo que él tenía, ¿no? Servidumbre, era respetado, era el nieto del rey, era el príncipe, porque el faraón no tenía hijos hombres, a él le correspondía sucederlo. Y él tenía todas estas cosas, que son muchísimas, y él escogió seguir a Dios. Está en Hebreos 11:24, y dice, por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesto la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey,
porque se sostuvo como viendo al invisible. Yo lo compartía en mis reuniones con el grupo, ¿no? ¿Cómo podemos hacer un paralelo de lo que Moisés dejó en ese momento con... Yo trataba de pensar ahora alguien en la actualidad, ¿no? Y de repente podríamos pensar, no sé, el príncipe de Inglaterra, ¿no? No sé cómo se llama el príncipe. William. ¿William? William. Claro, William tiene la corona, tiene su derecho de ser el siguiente rey, tiene todo este estatus, todo este poder, pero ni siquiera William, porque Inglaterra no es la potencia del mundo. ¿Tendría que irme a dónde? A Estados Unidos. Tratar de buscar en Estados Unidos quién podría hablar. El hijo de Trump, de repente. ¿No? Pero ¿qué dejarían ellos? Dejarían riqueza, poder, comodidades, todo ya estructurado y establecido, y tendrían que dejar todo eso para seguir a Cristo. Y ahí es la primera pregunta que le hacemos y que te hago yo a ti. Oye, ¿qué tienes que dejar tú para seguir a Cristo? ¿No? Amigos, amigas, amistades, conversaciones indecorosas, chismes, la música del mundo, las discotecas, el casino, algún pecado, la televisión, ser adicto al celular, o ser un gamer, o lo que fuese. La primera pregunta que te hago esta mañana es, ¿qué tienes que dejar tú para decir, yo quiero dejar esto, que son todos mis pecados, que es lo que representa Egipto, para seguir a Cristo? Y acá es importante que tú pienses, oye, ¿lo que yo estoy dejando vale tanto como lo que dejó Moisés? Yo personalmente creo que no. Está muy distante y muy lejos de lo que yo tengo que dejar ahora, de lo que dejó Moisés en su momento, ¿no? Y el problema es un problema de valoración, claramente, ¿no? Tú tienes en una mano el valor de todas tus concupiscencias, de todos tus malos hábitos, de todo el placer temporal que tú tienes. Y en el caso de Moisés tenía Egipto, riquezas, poder, servidumbre, enseñanza. Y en la otra mano tenemos el galardón, tenemos la meta, tenemos la vida eterna. Y es un tema de valoración. ¿Qué valoras más tú? ¿Valoras tu diversión, tu pecado, tu concupiscencia pasajera? ¿O le das más valor a la vida eterna, a la recompensa? Porque eso es lo que decía que Moisés miraba el galardón, miraba la recompensa, ¿no? Y también les decíamos a los jóvenes, oye, tú me puedes decir, oye, la recompensa está súper lejos, ¿no? ¿Cuándo vendrá el Señor? ¿Vendrá en 3 meses, en 1 año, 5 años, 10 años, 20 años, 30 años, 50 años? ¿Me agarrará vivo cuando venga? Es una respuesta que nadie la sabe. Pero lo que le podemos asegurar, hermanos, que en ese proceso en donde tú eliges seguir a Cristo y dejas todo lo que hay atrás, en ese proceso hacia el galardón, hay bendiciones para ti. En ese proceso de vida, de una vida cristiana, vas a encontrar paz, vas a encontrar tranquilidad, vas a encontrar gozo, vas a encontrar felicidad. Vamos a ver, como lo decía nuestra hermana ahora, cómo atravesamos las situaciones difíciles y cómo las enfrentamos y las enfrentamos con Dios, porque todos vamos a tener situaciones difíciles. La cosa es cómo atravesamos esas situaciones difíciles. Las atravesamos en una depresión absoluta, nos rasgamos las vestiduras, no dormimos, tomamos pastillas, sabemos que no tenemos control, que no tenemos la capacidad para resolver esa situación y tenemos una angustia terrible, o como la atraviesan los hijos de Dios, que agarran y dicen, este es mi problema, esta es mi situación, Señor, yo te la entrego. Yo no tengo la capacidad para solucionar esa situación que estoy viviendo. Yo necesito de tu ayuda, necesito de tu sabiduría, necesito que tú obres en mi familia, necesito que tú estés dentro de mi hogar para poder poner todo en su lugar,
Dios es un Dios sanador, es un Dios ordenador. Él ordena las cosas que están mal. Pero para eso tú tienes que entregársela. Para eso tú tienes que llegar a la convicción, que es el primer paso, de decir yo no soy capaz. Eso es duro, eso es difícil, porque el mundo nos ha enseñado que nosotros debemos resolver los problemas, que yo he estudiado, he ido a la universidad y tengo una maestría y tengo este trabajo y anteriormente me ha ido bien, he hecho tales negocios, yo tengo las capacidades para solucionar esa situación. La realidad es que no las tenemos. Hoy yo te pregunto a ti, cuando has querido solucionar los problemas importantes en tu vida solo, ¿has podido? Claramente no. Y la pregunta es, lo que hayan tenido la experiencia de entregárselos a Dios y que Dios obre en esa situación, ¿Dios les ha dado la victoria? Por supuesto. Acá hay muchos testimonios sobre eso, ¿no? Entonces esa es una segunda enseñanza de la vida de Moisés. Después Moisés, como todos nosotros, comete errores. Y dice la historia que Moisés ve a un hebreo siendo maltratado por un egipcio, y él sale en defensa, pelea con ese egipcio y lo asesina, lo mata, ¿no? Y por esa situación, Dios lo lleva al desierto, ¿no? Él tiene que huir de esa situación, el faraón se entera, lo busca y él huye a esa situación y va al desierto, ¿no? ¿Para qué va al desierto? ¿No? Va al desierto para justamente vivir un proceso de transformación, para vivir un proceso de renovación, para ser cambiado, porque él viene de una condición pecadora y Dios lo lleva a este desierto durante 40 años para que él sea transformado y sea cambiado. Entonces vemos que Moisés fue preservado en cada etapa de su vida, desde muy niñito, joven, adolescente y adulto, ¿no? Y la palabra realmente, a mí como padre, me da una gran enseñanza, ¿no? de los padres de Moisés, cómo crían a sus 3 hijos. Y la verdad que sus 3 hijos son hijos de Dios, los 3. ¿No? Moisés, Aarón y Miriam. Y eso me decía a mí y a los que somos padres de varios hijos, oye, tenemos la esperanza de que todos nuestros hijos, todos, sean salvos, no uno, y que otro se desvíe, todos, ¿no? Y esa es la enseñanza que nos dejó los padres de Moisés. Y Moisés va al desierto, y en el desierto es transformado. La prédica del domingo pasado que dio nuestra anciana Marielita, habló un poco de esta humildad que Moisés desarrolló, ¿no? de esta obediencia. Así como Moisés había recibido la instrucción de sus padres, así nosotros también venimos acá a nuestra congregación a recibir la instrucción de nuestros líderes, a recibir una enseñanza de la palabra, una enseñanza pura. En Hebreos 13, versículos 7 al 9 dice, acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con vianda, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Y eso es muy importante, porque y siempre lo hablamos en mi casa, ¿no? Hay algunos hermanos, y los hemos visto, que comienzan a buscar enseñanzas de Dios en internet, prédicas, comienzan a leer documentos apócrifos y se comienzan a desviar, ¿no? Entonces, yo eso, ¿cómo lo llamo? Y lo hablo con mi esposa. Esa es una zona
jabonosa. ¿Ustedes han estado en una zona jabonosa? A veces en la ducha, cuando hay mucho jabón en el piso, ¿qué pasa cuando estás en una zona jabonosa? O casi te resbalas, es una situación, pero no, cero estabilidad. No tienes estabilidad. No tienes estabilidad espiritual ni emocional cuando entras a esa zona jabonosa. Y estás sufriendo. Y la otra alternativa a esa zona jabonosa es que simplemente te caes. Te resbalas y te caes. Y después cuesta mucho pararse. Y eso es lo que pasa. Mi experiencia, en todos estos años que estoy en la congregación, veo y he visto cómo hermanos han entrado a esa zona jabonosa y han caído, o han sido infelices, o están desestabilizados espiritualmente por prestar oídos a doctrinas que confunden, doctrinas diferentes. Entonces, eso es muy importante, hermanos. Es muy importante y yo quería resaltar eso. Bueno, regresando a la historia, Moisés va al desierto, está en ese proceso de transformación y en Éxodo 3, 4 y 5 nos dice, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en el que tú estás, tierra santa es. Y acá hay dos enseñanzas que les decíamos a nuestros hermanos en el retiro, ¿no? Primero, esta gran respuesta de Moisés al llamado de Dios. Dios lo llama y él no duda, se hace loco, que no escucha, quiere ver qué le va a decir Dios, a ver si me conviene o no me conviene, a ver si es fácil o es difícil. No, le dice, heme aquí. Y ese es un gran reto para nosotros, que cuando el Señor te llama a cualquier cosa que te pueda llamar, a cualquier servicio, tengamos la reacción que tuvo Moisés, de decir, heme aquí, heme aquí. Y la segunda enseñanza de este versículo es que inclusive Moisés diciéndole, heme aquí, Señor, Dios le dice, todavía necesitas ser limpiado, todavía estás en un lugar santo y tú tienes que seguir transformado. Porque esa es la historia del creyente. No es que yo haya recibido a Cristo en mi vida, tengo un caminar, venga los domingos, por ahí me conecto a una reunión durante la semana, regreso a mi casa y no voy a pecar. Y no voy a estar sucio en algún momento de mi vida. Seguro que sí. Eso fue lo que Dios le dijo a Moisés. Oye, quita tu calzado de tus pies porque estás en un lugar santo. Tú estás acá en un lugar santo, pero necesitas ser cambiado. En 2 Corintios 6, 17 dice, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y os recibiré. O sea que tenemos esa promesa. Tenemos una promesa de que Dios nos va a recibir. Pero tenemos que limpiarnos de toda contaminación, tenemos que perfeccionar nuestra santidad, tenemos que desarrollar y hacer crecer nuestro temor a Dios. Ese es el crecimiento espiritual. Pero tú me dirás, ¿pero cómo hago eso? ¿Cómo logro realmente que el Espíritu esté en mi vida, en cada ocasión de mi vida, y yo pueda elegir una correcta decisión agradable a Dios? Y la respuesta es, como le pasó a Moisés. Moisés cumple su misión en total comunión con Dios, sin desviarse, en total comunión con Dios. Esa es la única forma que nosotros podamos tomar buenas decisiones. En Éxodo 14:13 dice, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes, y ved la salvación como Jehová hará hoy con vosotros,
porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. La fe, hermanos, y la obediencia van de la mano. Y eso es increíble. Yo realmente pensaba en la vida de Moisés. Moisés comete este pecado, Dios lo lleva durante 40 años al desierto y él es transformado. Él es convertido en el hombre más manso de esta tierra, dice la palabra, ¿no? Entendiendo la mansedumbre como un concepto de humildad, de obediencia, y él es tratado. Y ahí en el desierto se le aparece Dios y le dice, oye, tú vas a liberar al pueblo de Israel. Tú vas a regresar a Egipto a liberar ese pueblo. Entonces Moisés hace eso, con sus dudas, en sentido de si estaba él capacitado. Y acá quiero hacer un paréntesis, nos pasa a nosotros, cuando nos encargan algo en la congregación, tú dices, oye, ¿yo estoy capacitado para hacer ese encargo? Tienes miedo, tienes dudas, pero el Señor te va a capacitar, el Señor te va a equipar. Tú tienes que ser diligente, tienes que hacer las cosas bien, pero Él te va a dar la sabiduría, Él va a poner a las personas adecuadas que te van a poder ayudar, a instruir, a crecer en sus caminos. Y eso fue lo que pasó con Moisés. Entonces Moisés regresa a Egipto a liberar al pueblo de Israel. Y finalmente, todos conocemos la historia, después de las 10 plagas, Moisés libera a ese pueblo, en realidad lo libera Dios, con una mano poderosísima. La última plaga, la de la muerte de los primogénitos, hace que el faraón diga, váyanse. Y el pueblo sale el pueblo, y de ahí faraón al toque se arrepiente y dice, no, hay que seguirlos. Y los comienzan a seguir, y ahí está la historia del Mar Rojo, Dios abre el mar, el pueblo pasa en seco en el mar, y cuando pasa el pueblo de Egipto, vuelve a cerrar las aguas y todos mueren. Entonces, pero de ahí, Dios vuelve a llevar al pueblo, lleva por primera vez al pueblo al pueblo israelí, nuevamente al desierto, por otros 40 años, para hacer un trato con ellos. Y yo me ponía a pensar, Moisés, yo le diría, Señor, ya me tuviste 40 años ya, ¿no? ¿Y ahora 40 más? Porque estos no son pues una semana que pasan rápido, son 40 años, casi toda una vida. Y el Señor le dice, sí, te voy a poner acá 40 años. Ya tienes experiencia, seguramente le dice, ¿no? Pero imagínense qué duro ponerme en la posición de Moisés. ¿Qué trato, qué tipo de hombre puede ser que estuvo otros 40 años, no por culpa de él, encima peor todavía, y lo transitó, creyendo y teniendo fe en que era la voluntad de Dios? Esta para mí es una enseñanza fuertísima como hombre y como hijo de Dios. ¿Qué tal humildad? ¿Qué tal mansedumbre de ese hombre? Imagínate, ponte tú en esa situación. Que te diga, oye, has pasado este desierto, esta situación difícil, y yo te he transformado, y es bueno saber, hermanos, que a veces tú pasas una situación difícil y la pasas, pero no eres transformado. La pasas y de ahí como que se soluciona, pero no ha habido una transformación en ti. Esos no son los desiertos que Dios quiere para ti. Los desiertos que realmente quiere Dios para ti son los desiertos que tú eres tratado, que tú eres transformado para un propósito mucho más allá de tu vista miope, que ve el día a día, o 3 meses siguientes, o un año, o en el mejor de los casos 5. Él ve tu historia al final. Él quiere que nosotros seamos transformados en esas situaciones difíciles. Y Dios había transformado a Moisés, y Moisés tuvo que volver a pasar esa situación. Y les comienza a enseñar al pueblo, le dice, no temas, estad firmes.
y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Le decía al pueblo y lo acompañó. Dios fue misericordioso con ese pueblo. Le daba de comer durante el día, lo cuidaba en la noche y hizo ese tránsito durante esos 40 años, ¿no? Qué tremenda fe y qué tremenda humildad y qué tremenda obediencia tenía Moisés. Y eso solamente puedes tenerlo si tienes una estrecha comunión con Dios, el autor y consumador de la fe, dice la palabra. Porque si tú no tienes esa relación, tú no vas a poder transmitir los conocimientos de Dios. Hay mucha gente que viene recién a la iglesia y dice, sí, yo quiero compartir la palabra, yo quiero hablarle a las personas, y está bien hacer eso, porque es un mandamiento, pero tienes que prepararte. Tienes que estar capacitado por Dios para estar firmes y poder compartir la palabra con autoridad y con denuedo, ¿no? Ese hombre era muy manso, el más manso sobre esa tierra, y esa mansedumbre se prueba en su segundo estadio en el desierto por 40 años. Y solo para hacerle la historia corta, está 40 años, el pueblo de Dios es un pueblo infiel, es un pueblo retador, es un pueblo que cuestiona las decisiones de Moisés, las situaciones que vive en este desierto, incluso llega a pensar, oye, mejor regrésame a Egipto, estaba mejor, y de ahí viene una decisión de Dios respecto a Moisés súper fuerte, que le dice, bueno, han pasado todos estos años, yo les prometí la tierra prometida, una tierra maravillosa que fluye leche y miel, pero le dice a Moisés, oye Moisés, tú que has andado 40 años en el desierto, tú no vas a llegar a la tierra prometida. ¿Se imaginan? 40 años en el desierto recibiendo un trato, más 40 años acompañando al pueblo de Israel y no llegar a la tierra prometida. Y Dios le dijo, no. Y encima le dice, pero la vas a poder ver. Yo pensaba dentro de mí, wow, qué hombre este, ¿no? Que después de haber vivido toda esa vida, Dios le dice, tú no vas a llegar a la tierra prometida, y él baja la cabeza y acepta la decisión de Dios. Yo me ponía a pensar, si yo fuese Moisés, ¿qué pensaría? ¿No? Tendría una sensación seguramente de total injusticia. Oye, pero si yo he hecho lo que tú me has pedido, Dios. Yo era un pecador, tú me transformaste, me hiciste vivir en el desierto, me llevaste y me mandaste ir donde Faraón a liberar al pueblo. Tenía muchas dudas, muchos temores. Lo hice, acompañé a tu pueblo en ese segundo periodo mío en el desierto. Hice lo que tú me decías, te respaldé en todo momento y ahora no consigo la tierra prometida. ¿No? Y ese es un poco lo que nos pasa a nosotros los creyentes. ¿Qué vivió Moisés? Vivió todo un proceso de transformación, como tú lo vas a vivir. No está puesta solo la mirada en el galardón. En este proceso de crecimiento espiritual, tú vas a vivir lo que vivió Moisés. Cambios en tu vida, paz, tranquilidad, poderle decir a las personas cómo actuar, convertirte en un líder espiritual y natural. Entonces yo decía, entonces por eso Moisés se quedó tranquilo. Porque lo que había pasado su vida al costado de Dios había sido magnífico. Desde afuera yo lo veo, hoy un desierto, qué calor durante el día, no tener un lugar propio, cómodo, mi ducha con agua caliente, y ir moviéndome de lugar en lugar, teniendo frío en las noches.
él vio toda esa situación como algo bueno en su vida, como tú lo tienes que ver. O sea que no solamente es el galardón, que es súper importante, es ese proceso de crecimiento. Porque Moisés sabía que iba a liberar a ese pueblo. Pero una cosa es saber y otra cosa es hacer. Y otra cosa es ejecutar. Y para ejecutar hay que ser valientes. Por eso yo siempre digo y siempre les comparto a los que puedo compartirles, la vida de un creyente, la vida de un cristiano, es una vida de todos los días. Todos tus días te levantas en la mañana y decides ser un hijo de Dios. Eso fue lo que hizo Moisés durante 80 años. Y eso es lo que tú debes hacer. La pregunta es, ¿lo haces? ¿O te levantas en la mañana y las actividades te llenan y te abruman y tienes que salir y tienes que hacer esta cosa y tienes que cocinar, tienes que hacer el desayuno, servirle a tus hijos, enseñarles, llevarlos al colegio, lo que fuese? ¿Qué decisión tomas cada día? Esa es la decisión que tomó Moisés y esa es otra gran enseñanza, que él fue valiente. Él fue valiente cuando estaba en el desierto y maltrataban a las hijas de Yetro y él también las defendió. Entonces tú tienes que ser valiente. ¿Cómo demuestras la valentía? No enfrentando las situaciones donde tú estás expuesto. Esa no es la valentía que quiere Dios. La valentía que quiere Dios es que tú todos los días te levantes en la mañana y digas, yo soy un hijo de Dios, yo voy a aprender de ti hoy día, yo quiero hablar contigo, Jesús, yo quiero cuidar mis ojos, cuidar mis manos, cuidar mis palabras de acuerdo a ti. Y que cada vez que yo me desvíe un poquito, porque me voy a desviar y mis pies se comiencen a desviar, yo clame a ti ayuda para que tú endereces mis pasos y me puedas parar sobre esa roca y firme y sólida que eres tú. Esa es una decisión de valientes. Y ahí te convertirás en un hombre y una mujer diferente. Qué triste es cuando un creyente interactúa con el mundo y el mundo no se da cuenta que tú eres cristiano. Hay esta enseñanza de Pedro cuando entregan a Jesús y Pedro lo va a buscar y Pedro lo niega, ¿no? Pero dicen que los captores y la autoridad ahí se dio cuenta que Pedro era un creyente, ¿no? Era más que él, que trataba de ocultarse. ¿Por qué? Porque hablaba diferente, porque actuaba diferente. Esa es una gran enseñanza para nosotros. ¿Tú eres reconocido como creyente cuando interactúas con el mundo? Hay dos formas. Que vayas y hables, sí, yo creo en Cristo, yo recibí a Dios y le cuentes. Pero hay una forma que para Dios incluso es hasta más valiosa. Tus acciones, tu testimonio, tus decisiones, tu comportamiento en este mundo. Esa luz que pueda reflejar tu cara en este mundo oscuro. Esa es la mejor forma que nosotros podemos reflejar esa luz que es Cristo en nuestras vidas. Y esa es la pregunta que te tengo que hacer. Otra pregunta esta mañana. Cuando tú interactúas con personas que no te conocen, ¿descubren que tú eres creyente? ¿Descubren que tú eres hijo de Dios? Comiénzate a preocupar por eso. Más allá que lo digas. Y dilo si lo puedes decir. Pero son tus acciones y tu comportamiento y tu forma de hablar y tu forma de aconsejar y tu forma de preocuparte por el prójimo, tu forma de mostrar amor sin esperar nada a cambio. ¿El carácter de Cristo es reflejado en tu vida? En Mateo 5:14 la palabra nos dice, vosotros sois la luz del mundo.
Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Y lo que está diciendo es, hermano, lo que tú tienes ya no lo puedes ocultar, ya no lo puedes esconder. No es la voluntad de Dios que eso pase. Es importante que el mundo vea nuestras buenas obras. Esa es la mejor forma de glorificar a nuestro Dios. Al ver que el mundo vea nuestra luz, es una forma de que le demos la gloria a Dios. Y eso es importante. Es lo que hizo Moisés. Él fue transformado de gloria en gloria. Quisiera invitar a los músicos, por favor. Desde muy pequeños nosotros hemos sido preparados para servir a Faraón, para entender y que nos gusten las cosas de este mundo y los placeres temporales. Pero nuestra prioridad debe ser Dios. Nadie está diciendo que dejes de estudiar, que dejes de trabajar, que te vayas como misionero. Nadie está diciendo eso. Tú tienes que hacer toda tu vida natural de la mejor forma, porque eso también eres luz ante el mundo. Cuando eres una persona preocupada, trabajadora, responsable, puntual, todas esas cualidades naturales son cualidades que demuestran también que eres tu hijo de Dios. Pero una cosa que es más importante, o importante también, es que tu prioridad debe ser Dios en tu día a día, en tu día. De esa forma tú puedes influenciar en el mundo, ¿no? Moisés era un hombre que fue instruido en opulencia, era muy capaz, era valiente, era inteligente, era educado. Escribió el Pentateuco, ¿no? Pero sin embargo eligió seguir a Dios. Tenía todas las capacidades, pero fue un hombre que tomó las decisiones adecuadas. Dijo, todo esto que el mundo dice que vale mucho, yo lo tomo por pérdida porque esto lo valoro más y para mí es más importante. Para mí es más importante seguir a Dios, para mí es más importante crear una familia en Dios, para mí es más importante que mis hijos sigan las enseñanzas de Dios. Él tomó una decisión, ¿no? Así como la tomó Pablo. Pablo decía, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Miren Pablo perdía todo lo anterior por la excelencia del conocimiento de Cristo. Ni siquiera decía por las bendiciones que Cristo me va a dar, sino decía, él valoraba que Cristo le iba a enseñar mucho más de lo que él había aprendido. Y eso, Pablo era un tipo entendido, capaz. Pero tuvo nuevamente esa decisión de decir, Dios, Señor Jesucristo, tú eres más sabio de todo lo que yo he vivido, todo lo que yo he aprendido, todo lo que me puede enseñar una escuela, la experiencia, en el trabajo, mis jefes, mis profesores. Tu sabiduría es mucho más alta y yo quiero eso. Y para querer eso, tengo que dejar algo. Porque tú no puedes querer eso y no dejar nada. Y estar con un pie en el mundo y un pie a los pies de Cristo. Esa situación es terrible y es realmente dura. Entonces,
Ese primer versículo, uno de los primeros que leímos, que Moisés por fe, hecho ya grande, rehusó llamarse hija de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas y vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Él dejó una conducta, dejó un pasado, así como nosotros lo tenemos que dejar. Él tuvo la mirada puesta en la meta, así como nosotros tenemos que tenerla. Él vivió un proceso de transformación que solo es para valientes, que solo es para pocos. Es el mismo proceso que nosotros tenemos que vivir para ver la gloria de Dios. Y después de eso, mostrar la luz de Cristo en este mundo.